Ya llegó, ya está aquí, como cada día miércoles tenemos columna de ciencia, el cientista pop por excelencia, de hecho uno de sus grandes títulos, sus éxitos literarios lleva ese nombre, la ciencia pop. Bestseller. Bestseller, claro, al igual que son los mocos, ahora viene uno nuevo, ya vamos a contar, hablar de él, le vamos a dar su debido espacio. Aquí también, llegando de una de sus tantas charlas, el señor Gabriel León ya está aquí, bioquímico, doctorado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, Hola, pues. Gabriel. Aquí volviendo. Llegué hoy día de Concepción. ¿Cómo estuvo eso? Entiendo que hubo una suerte de cita cumbre de científicos por Es allá. espectacular. Sí, hubo 3 premios nacionales de ciencia. Estaba Eric Goles, José Massa, María Teresa Ruiz. Estuvo Javier Santolaya, que es un destacado divulgador científico español. Claro. Hubo 30. Estuvo Barbarita Lara también presentando su perfecto. innovación ahí. Estuvo espectacular. Estuvo muy entretenido. Comenzó ayer, terminó hoy día. 5.000 y tantas personas llegaron Qué bueno. a Wow. Suractivo. No, espectacular. Es un evento como para sacarlo en gira. ¿Y esto era en la Universidad de Concepción? No, en Suractivo, En que es un Suractivo, centro evento. sí, po. Perfecto. Un galpón gigantesco Sí. que está cerca del aeropuerto. Sí, porque cacho. 5.000 personas. No, maravilloso. Estuvo muy, muy bueno. Así que felicitaciones a toda la gente de ahí de la región del Biobío. Se pasaron. Boris Gonzalo, un abrazo. Fantástico, muy bien. ¿Qué nos convoca hoy? ¿Qué es eso de la gente que se emborracha sin beber? Vamos, Por favor, tranquilo, explícanos. vamos, Estábamos tranquilo, especulando, no vamos, podíamos tranquilo. entender. A ver. Clase número 1 de periodismo. Ya. A ver. La pirámide invertida. No, ¿cuál es la noticia? ¿Que el perro muerda al hombre? No, Exactamente. que el hombre Claro. muerda al perro. Entonces, Esa ¿dónde es está la noticia? Po? Claro. En el año 2004, un joven chino se fue desde China a estudiar a una universidad en Australia Ya. y se emborrachó. ¿Ya? Pues, como- Normal. Perro muerde hombre. Exactamente. perro muerde hombre. Cualquiera que entró a la universidad o años finales de colegio sabe Sí, que los primeros pues, carretes son por supuesto. unas cosas impresionantes, uno toma alcohol, se emborracha, qué sé yo. Hay gente que dilapida un año incluso. Por supuesto, que es el año del desenfreno. Y luego ya estudia y Claro, termina se como un enriela. alumno regular. Claro. Living la vida loca con las neuronas que quedaron después del carrete. Exactamente. Bueno, lo curioso y por qué esto es noticia es que este señor se emborrachó, pero él jura que no bebe alcohol. Pero ¿cómo? Y ahí empieza el gran problema. Este tipo, más o menos una vez al mes, despertaba con caña. Y Ya. andaba curado todo el día. Y la gente le sentía hálito alcohólico y él era abstemio. No tomaba nada de alcohol. Terminó la carrera Ya. en Australia, se puso a trabajar y en la oficina los compañeros murmuraban que este tipo era alcohólico de closet. Por el olor. Por el olor. Y porque estaba curado. O sea, se mareaba, caminaba como curado. Él actuaba como curado, olía como curado. Y todo el mundo asumió que el tipo era borracho, que tenía problemas con el alcohol y lo despidieron. Perdió la pega. Entonces, perdió la pega, empezó a tener un montón de problemas. Tenía borracheras espontáneas, pérdida de la memoria, le costaba un montón estudiar. A veces se despertaba porque su propio aliento alcohólico lo despertaba. Se imagínense. Pero qué cosa más rara. Digamos, el tipo tenía blackouts y todo No, lo que todo. ocurre con Una un borrachera. consumidor de alcohol así, Pero no toma alcohol. claro, Bueno, persistente. Finalmente, después de todo este cuadro que le costó un trabajo y un montón de problemas con sus amigos, que insistían en que él tenía que reconocer, porque ese era el problema. Tú estás en negación, Claro. no quieres reconocer, le dices, no, si yo no tomo. Viejo, estáis pasado copete, Pero estáis como curado, te desmayáis en las fiestas, ¿qué onda? Oye, O sea, qué problema real, qué terrible. espantoso. Bueno, y con esa tremenda carga decide volverse a China y sigue con los problemas de alcoholismo sin beber alcohol. Y la mamá lo dice, ¿sabes qué? Tú me estás mintiendo. Claro. Tú me estás engañando. Y lo encerró, viejo. Y se compró un alcotest. Y le empezó a hacer alcotest de manera permanente. ¿Ya? Y la mujer descubre que el tipo encerrado en la casa sin ninguna fuente de alcohol, de repente estaba borracho. Y el alcotest le marcaba Pero el alcohol altísimo. le marcaba alcohol Sí. en la sangre. Onda, estaba borracho. O sea, él solo estaba produciendo el alcohol. Exactamente. Entonces, esa es la explicación que de alguna parte está saliendo alcohol, Claro. porque efectivamente se comporta como alcohol, huele a alcohol, y cuando lo miden en la sangre, hay alcohol. Hay alcohol. Bueno, y lo llevan al médico y efectivamente descubren que estos episodios ocurrían cuando este señor comía o bebía cosas en particular que eran ricas en azúcar. Entonces, aparentemente algo estaba pasando en su cuerpo y ese azúcar se transformaba en alcohol. Estos controles en el hospital, que también se los hicieron, mostraron que efectivamente, con la dieta del hospital, el tipo tenía pics de alcohol y se emborrachaba estando internado. Y ahí es cuando los médicos comienzan de frentón a sospechar del síndrome del cual vamos a hablar hoy día, ¿Ya? que es el síndrome de la autocervecería. Miren qué lindo. Ya, Qué pero nombre, ¿ah? ese es el nombre coloquial. No, ese es el nombre que tiene. No te No, puedo en creer. serio, Auto- pero en los auto- papers así le ponen. O sea- Autobrewery Syndrome. Espera, Sí, uno sí. diga, médico, ¿qué es lo que padezco? Usted padece síndrome de autocervecería. Tal cual. Tampoco sé. Es Lo pueden- extraordinario. Lo pueden buscar en inglés en NCBI y salen los papers ahí, Autobrewery Syndrome. Está ahí y así y existe y así se llama, de hecho. Excelente. Es una maravilla. Ahora,
¿qué diablo es esto ¿Qué de...? es eso? Bueno, resulta que, A ver, espérate, debe ser muy poco frecuente. bueno, aparentemente es un poco más frecuente de lo que creíamos, pero tampoco es tan frecuente. Ya, Ya. Y eso se ha prestado también para algunas cosas interesantes que vamos a conversar después. Ya. A ver. Primero hablemos de esto, de qué es este fenómeno de Claro. de la autocervecería y la fermentación. La fermentación es el proceso que ocurre en cosas que tienen azúcar, como la fruta, por ejemplo, caso más claro, la uva, Claro. o algunos cereales, de los cuales se hacen las cervezas, por ejemplo, que tienen azúcares complejos y de microorganismos que se comen esos azúcares, los usan para obtener energía cuando no hay oxígeno. Ujú. Y ese proceso, mediante el cual algunos microorganismos y también nuestras células pueden obtener energía en ausencia de oxígeno, se llama fermentación. ¿ya? Perfecto. Ahora, hay varios tipos de fermentación. Hay dos que son muy importantes. La fermentación ácido-láctica, Ujú. y esa ocurre en nosotros, cuando hacemos, por ejemplo, ejercicio ¿Ya? de manera muy Ah, vigorosa. Y te sube el ácido láctico. Y te sube el ácido y se siente. Por ejemplo, ustedes, si hacen 200 sentadillas, Sí. si son capaces de hacer 200 Me sentadillas. desmayo a las a la- 120, yo creo. Bueno, esa sensación de ardor que van a sentir en las piernas Perfecto. es ácido láctico. Claro. Y si se detienen, se disipa rápidamente, Ujú. porque el sistema la saca de circulación, la elimina, la recicla y se sale, ¿ya? Esa es la que hacemos nosotros. Pero hay otro tipo de fermentación que se llama fermentación alcohólica. Y esa es la fermentación que hacen, por ejemplo, las levaduras, las que hacen cerveza y las que hacen pan. En el caso de la cerveza, las levaduras fermentan los azúcares de los cereales y convierten eso en una porción importante en alcohol, De los cereales como la cebada. Por ejemplo, como la cebada. La cebada, claro. en alcohol y CO2, lo que le da el alcohol de la cerveza y también el gas. En el pan ocurre algo muy parecido. Durante la fermentación de pan, y cualquiera que haya hecho pan en su casa, sabe que cuando uno fermenta la masa y la destapa, sale Sale un un fuerte Se puede, buque. se puede. Y eso es alcohol porque se produce alcohol. Ahora, borrachines, antes de que vayan a tomar pan o comerse la masa cruda, cuando uno mete el pan al horno, el alcohol se evapora. Exactamente. Así que por eso uno puede comer pan sin emborracharse. Esos son los dos tipos de fermentación más importantes. Fíjense que hay otro bicho, porque esto es muy interesante. La fermentación alcohólica solo ocurre en microorganismos y en algunos peces. Los peces Mira. dorados, cuando raro. están con hipoxia, también hacen fermentación alcohólica, pero todo el etanol que produce lo botan por las agallas. Ajá. ¿ya? Ahora, el otro tipo de fermentación ácido-láctica que hay, de hecho, es la del yogur. Ah, claro. Cuando uno pone bacterias con la leche, Perfecto. se comen el azúcar de El la pajarito, leche, el yogur de pajarito. También, el yogur de pajarito, y también claro. con bacterias sirve, y es el ácido láctico con el pH que le cambia la consistencia de la leche y se convierte en yogur. Ahora, Perfecto. en este caso estamos hablando de personas que tienen que tener algo que hace que se comporten como microorganismos. Claro. Y lo que se sospechaba era que efectivamente ellos tenían un microorganismo alojado en su intestino Como un parásito. que por alguna razón creció muchísimo. Son bacterias que normalmente viven ahí, pero en pequeñas cantidades. Y aparentemente lo que se cree es que por alguna razón se descontrolaron y esos bichos se están comiendo los azúcares de estas personas y a cambio están produciendo etanol. En el caso chino se sospechó la presencia de levaduras, como la de la cerveza en el intestino, ¿Ya? y se les dieron un montón de drogas para matar las levaduras, pero no funcionó. Pero ¿por qué habrían llegado levaduras al intestino de este chino? Pasa. Ya. Vamos, de hecho va a haber un caso después. Ya, ok. Ahora, lo curioso de este caso en particular es que los niveles de alcohol que alcanzaba eran gigantescos. En un momento, en el hospital, le llegaron a medir un nivel de alcohol en la sangre que equivalía a haberse tomado 15 shots de whisky. ¡Guau! Es harto eso. O sea, 15 Estaba shots muy de whisky borracho. son para desmayarse. Entonces Claro. estuvo a punto de morirse, de hecho, que llegó a un nivel riesgoso. Sin embargo, una vez que le hicieron análisis de las heces, de lo que salía del intestino, Sí, sí. encontraron una bacteria en particular, no levadura, ¿Ya? sino una bacteria que se llama Klebsiella, que vive normalmente en nuestro cuerpo, Ujú. que representa un porcentaje cercano al 1 o 2% de las bacterias que están en el intestino, pero que en el caso de este señor correspondía a un 20% de todas las bacterias de su intestino y llegaba a ser 1000 veces más abundante de lo que normalmente esta bacteria O es. sea, estaba en repleto. Atestado. Estaba esa atestado de bacterias. ¿Ya? Y eran estas bacterias las que tomaban cualquier cosa con azúcar que él comiera, incluyendo el arroz, por ejemplo, pero también las bebidas, todos los refrescos. ¿Ya? Y por lo tanto, a cambio de ese azuquitar que él le daba, Sí. la bacteria producía alcohol a niveles tremendamente peligrosos. Lo que hicieron después fue fantástico. Fíjense que tomaron las heces de este señor ¿Ya? y se la trasplantaron a ratones que no tienen Ya. gérmenes. Ajá. Y los ratones se volvieron alcohólicos. No. No. Comenzaron a producir alcohol a partir de las bacterias de este señor cuando comían azúcar. Y las ratas estaban borrachas y caminaban de lado y se caían. Se perdían en el laberinto. Impresionante. Ahí sí que se perdían. No, totalmente perdían. Bueno, a este señor finalmente le dieron antibióticos, mataron a la bacteria y ahora actualmente se recuperó. Pero es re interesante porque este caso... ¿Y no generó adicción al alcohol?
Fíjate que no. Puede y, ser igual. y de hecho O sea, más bien rechazo. se seguramente. cree que en algunos casos estas personas en condiciones no, porque todos producimos pequeñas cantidades de alcohol, producto del metabolismo normal. La mayor parte del tiempo se recicla súper rápido y no lo sentimos. Y se estima que estas personas normalmente, cuando no tienen alcohol en la sangre, tienen mucho menos incluso que una persona normal. Ajá, Entonces, todo su nivel de alcohol depende exclusivamente de estas bacterias. claro. Y este caso que yo estoy contando es el más reciente de una lista de un puñado de casos que en el último tiempo han saltado a la luz pública. Y hubo uno en particular que fue el 2011, que también es re interesante, de un hombre de 46 años, perfectamente sano, que de repente comienza a tener problemas de memoria y cambios de humor. Se pone mañoso, se pone peleador. Voluble, digamos. Se le olvidaban las cosas. Y eso comenzó a ocurrir justo después de terminar un tratamiento súper agresivo con antibióticos que se hizo porque se martilló un dedo. Ya. El tipo era constructor Ajá, y le tocó refaccionar casas después de un huracán. perfecto. Este dato es importante. Esas casas estaban sumergidas bajo el agua, estaban Claro. llenas de hongo. Claro. Y en ese contexto se rompe el dedo, se infecta profundamente, le dan un cóctel gigantesco antibiótico y al poco tiempo se empieza a sentir mal. Y un día va en la calle manejando, lo para la policía, le hacen un narcotés y se lo llevan preso. Porque estaba manejando absolutamente borracho. Sin haber ingerido alcohol. Y él le dice a la policía, viejo, yo no tomaba nada. Claro. Y el policía le dice, Por todos favor. los curados dicen lo mismo. Exactamente. Se lo llevan al hospital, le hacen todos los análisis y efectivamente tenía una cantidad de alcohol en la sangre que era gigantesca. Tenía 400 miligramos por decilitro. Para que se hagan una idea, 30 miligramos por decilitro es el límite para conducir en Chile. Y este tenía 400. Wow. 50 miligramos producen euforia. Cuando uno está saltando, qué sé yo, En la vuelto loca, y fiesta, hace la full. fiesta parada bailando arriba de la mesa, esos son 50 miligramos. 80 miligramos es estado de ebriedad. Ahí te llevan preso y te quitan la licencia. Y este señor tenía 400. ¿Y cómo podía manejar? Qué Bueno, increíble. estaba en un nivel de alcohol peligrosísimo donde hay depresión respiratoria y tú eventualmente te puedes morir de esto. Este señor insistió varias veces en que jamás había tomado alcohol y finalmente logra que lo internen en un hospital y lo empiezan a monitorear. Claro. Y efectivamente se dan cuenta que este señor, que no tenía acceso a ninguna porción de alcohol, cada cierto tiempo tenía pics de alcohol en la sangre y se emborrachaba y tenía resaca. Imagínense tener caña sin haber tomado. Qué Qué terrible, horrible, porque qué Por último, pesadilla. la caña es porque un- ya, filo. uno sabe que tiene que pagar, Claro, digamos, pero pagar, pero pero- por lo menos pagó después de consumir. Pero acá pagó sin haber consumido, po. Terrible. Bueno, la cosa es que se empieza a sentir mejor con un tratamiento que le hacen y comete un grave error. Se relaja y se come un pedazo de pizza con una Coca-Cola. ¿Ya? Y con el azúcar de la pizza y el de la bebida, casi se murió. Porque las bacterias todavía estaban ahí, no la habían podido eliminar por completo. Y este señor ¿Y terminó. esas bacterias habían entrado a propósito de la infección en el dedo? En este caso, justamente, no eran bacterias, eran los hongos, aparentemente, de Ajá, las construcciones de estas casas después del huracán. Y eso le había colonizado el intestino. Y finalmente, a este señor le tuvieron que hacer un tratamiento con antifúngicos durante un montón de tiempo, muy controlado. Y después, lentamente, comenzaron a reintroducir comidas con carbohidratos. Y ahora lleva, más o menos, 1 año y medio curado. Perdón, no curado. ¿cómo? Sano, Ya. sin manifestar síntomas de borrachera, porque efectivamente eliminaron a estos bichos que eran los que les producían el alcohol. Es súper interesante porque actualmente en Estados Unidos hay gente que se ha enterado de esto y cada vez que la policía los detiene Ah, inventan que tienen esto. y les pillan con alcohol y me dicen, no, oficial, lo que pasa es que yo tengo una enfermedad, soy enfermito. Estoy enfermito Y le dicen y el tengo síndrome, el síndrome de la de la autocervecería. autocervecería. Y ahí empieza un problema porque efectivamente tienen que demostrar que lo tienen. Y algunas personas han llegado a generar estudios en un hospital donde los alimentan con comida rica en azúcares para demostrar si estas personas lo convierten o no en alcohol. O sea, Entonces se ha finalmente convertido esto se en una- convirtió como en un costo Claro, aparte, ¿no? Porque, exactamente. porque hay que hacer todo el tratamiento, Por supuesto. certificar que efectivamente padece de esa enfermedad. Exactamente. Entonces, como se convirtió en algo más o menos popular y la gente lo empezó a leer, la gente lo empezó a usar. Entonces, en Estados Unidos es muy común que las personas, cuando son sorprendidas manejando borrachas, apelen y digan, no, oficial, lo que pasa es que estoy en una enfermedad que se llama síndrome de la autocervecería y vamos haciendo estudios. Al punto que, estuve buscando antes de abrirme, hay un artículo en una revista de Derecho y Ciencia ¿Ya? donde justamente se discute eso y se dan los pasos para demostrar si efectivamente una persona que fue detenida manejando bajo la influencia del alcohol tiene o no tiene esta digamos, cosa. está como el protocolo. digamos. Exactamente, porque se convirtió en una moda. La gente leyó esto y dijo, tate, acá tengo una forma de arrancarme de esto. Con esta Ahora, largo. es re interesante esto porque los casos de autocervecería se han reportado recién en los últimos 60 años. O sea, es algo relativamente nuevo. El caso que yo les conté al principio del señor chino es el último que salió esta semana. Ah, perfecto. Salió esta semana, es muy, muy reciente.
Es súper interesante porque en el caso del señor chino, además, encontraron un tratamiento muy efectivo administrándole un virus que directamente y de manera dirigida mata al tipo de bacteria que produce el alcohol. Ajá. Entonces, eventualmente hay una cura. Y la otra cosa interesante es que este señor, además de todos los problemas que tenía con el alcohol, el chino el primero, Sí, sí. tenía una enfermedad hepática asociada al alcoholismo. Tenía el Oh, qué hígado problema. infiltrado en grasa. Y hay una cosa re interesante porque hay un montón de personas que tienen esta enfermedad, que es hígado graso asociado a alcoholismo, Ujú. que no toman alcohol. Y por lo tanto, los científicos creen que tal vez ese grupo de personas que no bebe alcohol, pero que tiene una patología asociada al alcohol, Tiene esto. tiene esto. E hicieron un análisis en un grupo pequeño de personas en China y encontraron que el 65% de ellos tenía esa bacteria en cantidades suficientes como para producir el síndrome. Y por lo tanto, lo que ahora creen ellos es que parte importante de Espérate, la población ¿y que cuál, tiene- y cuál era el- perdón, un paréntesis. ¿Cuál era el diagnóstico entonces que se le hacía antes de conocer que probablemente era esta bacteria Como la que una cosa causaba genética, su quizás, hígado ¿no? graso sin consumir alcohol? inespecífico. Era una enfermedad hepática de origen, pero inespecífica. Porque Perfecto. una vez que las personas decían no toma alcohol, qué sé yo, decían entonces no tenemos idea de qué es. No sabemos, claro. Es idiopático, no tiene una causa conocida. Y a partir de estos estudios es muy probable que esas personas efectivamente tengan en su cuerpo algún microorganismo que está comiéndose sus azúcares, está produciendo alcohol y ese alcohol está causando daño hepático sin haber tomado nunca alcohol, muchos de ellos. Y es interesante porque, como les decía, el 65% de estas personas con el hígado enfermo producto del alcohol que tienen la bacteria contrasta con que la población normal está presente solo en un 5%. Entonces, efectivamente, hay una muy buena relación entre la presencia de esta bacteria en estas personas, la producción de alcohol y la enfermedad hepática. Como les decía, estas cosas son relativamente nuevas. Hay un puñado de casos en los últimos 60 años. Ya. Los primeros casos se reportaron en Japón, lo que también es interesante porque Tendrá que ver con la dieta, ¿no? con dos cosas, sí. Una, el arroz, porque esa cantidad enorme de azúcar producía una cantidad gigantesca de alcohol, pero la otra razón que es re interesante es genética. Ya. ¿Conocen algún asiático que sea bueno para tomar? Es verdad que no, ¿ah? No. No. En general, en la población asiática está muy representada una variante de un gen. Yo pensé que era cultural igual. Es genético. ¿Pero porque se emborrachan muy pronto? Se intoxican súper rápido porque tienen una variante de un gen que convierte el alcohol en acetaldehído. Y el acetaldehído es tremendamente tóxico. Y esa tienen o sea, sintetizan mal, o sea, lo eliminan, cuando uno elimina alcohol, lo convierte de alcohol a acetaldehído y de acetaldehído a ácido acético. Y ese ácido acético se va en la orina. Y por lo general, la velocidad de la reacción es más o menos pareja en ambos casos. Ajá. Pero en el caso de las poblaciones asiáticas, la primera reacción es muy rápida y la segunda es muy lenta. Y por lo tanto se acumula el más tóxico de esos compuestos. Perfecto. Muchas personas de origen asiático toman un trago y automáticamente tienen una cosa muy parecida a una resaca. Tienen dolor de cabeza y además tienen un rash, se ponen rojos completos. Claro. Una especie de reacción alérgica al acetaldehído. Y se cree que originalmente esto se descubrió en Asia por la dieta, que es rica en azúcar, por el arroz, y porque las personas se intoxicaban mal. Entonces llegaban con estos rash alérgicos, Claro. inflamados o intoxicados, y no habían tomado nada de alcohol. Entonces es muy probable que la primera identificación en Japón del síndrome de la autocervecería se deba al origen genético de esas poblaciones y a este efecto de amplificar esta molécula tóxica, y por otro lado, al hecho de que en su dieta hay muchos azúcares. Y buscando algunos casos más antiguos, ¿Ya? encontré uno súper antiguo, de 1948, que está reportado en Uganda. Y es súper interesante porque es un par de médicos que estaba haciendo una gira por África, atendiendo a personas que tienen enfermedades parasitarias. Y un día llega un niño con una enfermedad parasitaria muy grave, y lo empiezan a atender, y la mamá le da una colación que le traía de camotes, que Ya. es tremendamente popular en África, papa dulce, camote, Ajá. Alto en azúcares también. altísimo en Claro, azúcar. alto. Y el niño se come esto, eso se fue en la tarde, y el otro día en la mañana amaneció con una distensión gigantesca del estómago y casi en estado de coma. Y los médicos no entendían muy bien qué estaba pasando. El niño se empieza a descompensar cada vez más mal y en un momento muere, con el estómago, como les digo, tremendamente hinchado. Y le hacen la autopsia, y lo primero que los médicos dicen, en cuanto abren el abdomen, sale un fuerte olor a alcohol, y descubren que el estómago se había rajado. Tenía una herida de 7 centímetros porque se había acumulado tanto gas en el estómago que el estómago no resistió y se rompió. Y finalmente lo que encontraron fue que este niño, en el estómago aparentemente, que eso es muy curioso por el pH que tiene, habría fermentado lo que había comido, y eso produjo una cantidad gigantesca de gas que por alguna razón no salió por la garganta, que es por donde generalmente sale el Sale gas el gas, claro. que uno acumula en el estómago. Claro. Y en este caso eso no ocurrió, nadie sabe por qué,
y el estómago se distendió tanto, se infló tanto en el fondo, que no resistió más y finalmente se le rompió el estómago. Y este niño murió finalmente de eso. Y lo que se cree es que este es uno de los primeros casos, que lamentablemente no se puede saber a ciencia cierta cómo ocurrió, donde la presencia de un microorganismo en el estómago se comió los azúcares de estas papas, produjo alcohol, un montón de gas, y eso finalmente terminó causando la muerte del niño porque literalmente se le rompió el estómago. Estos casos, como les digo, son muy, muy poco frecuentes, así que curaditos, nada de andar diciendo que... Ahora, si ustedes sospechan... ¿Acá en Chile se han reportado casos? ¿Sabes que estuve buscando a la rápida? No encontré ninguno. ¿Ya? Pero si alguno de ustedes sospecha por repentinos cambios de ánimo, Juguete, por ejemplo, está pensando ahí, está pensando, ¿no? El lunes amanecí con caña, pero el domingo tomé. No, dice que no toma, no sé si creerle. Pero si ustedes sospechan que tiene esto, No hay le una forma creáis, no le creáis nada. relativamente sencilla de averiguarlo, cómanse algo con alta azúcar. Una bebida, por ejemplo, un refresco que tenga azúcar. Claro. Y si después de unas 7 o 8 horas de eso tienen una caña heavy, probablemente tengan ustedes síndrome de la autocervecería, que suena bacán, ¿cierto? Porque nunca más compro alcohol, pero la verdad no lo es, porque además se enferman, tienen problemas en el trabajo, la gente los trata de alcohólicos, y lo peor de todo es que ustedes no disfrutan ninguno de los beneficios del alcohol porque no lo saben, ¿ya? No han disfrutado siquiera eso, no han carreteado, pero tienen, No todas es voluntario, claro. tienen todas las cosas malas, incluyendo esta enfermedad hepática que hasta hace un tiempo atrás tenía un origen completamente desconocido. Qué bonita historia, impresionante. Así que ya lo saben. Oye, Gabriel, tú has estado haciendo en este último tiempo una gira, una suerte de stand-up científico, en donde estáis hablando de este tipo de cosas. No sé si esto lo hay incorporado, pero sé que habláis de la resaca, Sí. de las consecuencias del alcohol, de una manera más bien entre cómica y explicativa, digamos. Lo hemos hecho en varias ciudades de Chile, de hacer una especie de... Está de medio camino entre el stand-up y la charla. Claro. Porque igual se usa apoyo audiovisual, por ejemplo. Y son charlas que se hacen en bares. Y en ese ambiente de los bares, mientras la gente está tomando, yo les voy contando qué es lo que le hace el alcohol a su cerebro y cómo funciona un poco. Y por qué pasan las cosas que van pero pasando. es sobre el alcohol, esa No, siempre eso la es sobre, temática. se llama cerebro, alcohol, borrachera y resaca. Ah, qué buena. Y les cuento todas las etapas que Está tienen muy del bueno. alcohol, por qué se produce euforia inicialmente, y cuando uno bebe alcohol se produce una descarga fuerte de adrenalina en el cerebro, pero después de eso hay una etapa que es depresiva. Claro. Y es porque el alcohol imita la acción de un neurotransmisor que se llama GABA, ácido gamma-aminobutírico, y eso deprime las funciones del cerebro. De hecho, hay algunos programas muy lindos que se hacen también en bares, donde las personas a medida que van bebiendo alcohol, les van haciendo algunos experimentos. Por ejemplo, tiempo de respuesta. Entonces hay un panel gigante con luces, Está muy bueno. se prende una luz y tienen que tocarla. Y después del tercer o cuarto copete, están cada vez más lentos. Claro. Pero cuando ellos se evalúan, Tan encuentran fantástico, fantástico. campeones. Estoy tan rápido como al principio. Que es el curado manejo mejor. Exactamente, se explica el curado. Y también, Oye, y en Santiago lo vaya a hacer pronto para que vayamos a verlo. fíjate que en Santiago lo he hecho un par de veces, por ahora no tengo fechas programadas, pero ahora en el mes de la ciencia. Así que si alguien tiene un bar, está escuchando, y Claro. le gustaría llevar una charla de ciencia en el mes de la ciencia al bar, Está bonito. por favor que me contacte y yo feliz la doy. El alcohol también explica, porque te apaga la corteza prefrontal, que es nuestro freno de mano. Es lo que nos mantiene con un comportamiento. Es básicamente tu Pepe Grillo. Claro. Y cuando se apaga la corteza prefrontal, Ya. por el consumo de alcohol, Puede eso ser cualquier explica cosa, claro. El blackout. esos vergonzosos mensajes de texto a las 3 de la mañana. Perfecto. Perdís Cuando como no los te- Sexo códigos casual, sociales, ¿no? ¿no? Los códigos sociales, como el... Exactamente, se te Claro. olvida todo. Entonces, Ahí viene el walk of shame de la semana siguiente. exactamente. Exacto. Así que la caña moral que tienen el día lunes en la noche cuando es justamente porque el alcohol tiene su efecto en el cuerpo que cuando uno tomó, como decíamos, filo. Pero en este caso, cuando ni siquiera hay tomado y carreteado, es una pesadilla. Y ahora sabemos que son bacterias que por alguna razón llegan al intestino de estas personas, se comen los azúcares y en ausencia de oxígeno, vamos produciendo alcohol que los emborracha, les da caña y más encima les mata el hígado. Qué bonito. O sea, no es bonito que te No, mate el hígado, pero qué bonita por la favor. locución, la columna, por supuesto. Gabriel León, entonces, el día miércoles en la contienda es Desigual, desplegando toda su sapiencia a esta hora de la tarde. Muchas gracias, miércoles. Gabriela. Que tenga un gran resto de semana. Muchas gracias. Yo estoy confundido con los días, pensé que hoy día era martes. No, claro, estás como Mick Jagger que no sabe si está en Tokio o en Sydney, digamos, cuando sale a cantar. Nos vamos a encontrar nosotros el día viernes, Viernes, ¿no? sí. En el Tejado de Vidrio. Viernes en la mañana, Tejado de Vidrio, con otra historia fantástica. Ya. Así que ahí nos Y la vemos. próxima semana aquí, el Por próximo supuesto. miércoles en la contienda es Desigual. Tania Zelaide, Querido Iván, ha sido un placer. Mañana Igualmente. vuelve tu compañero Ignacio Franzanis. Dicen. Así que yo me despido, pero volveré. por supuesto. Que le vaya muy bien, muchas gracias por el soporte. Gracias a ti por la invitación. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Nos vamos con música, Juguete, ¿no? Suena la gran Aretha Franklin. A Diana Ross. Diana Ross. perdón. Bueno, hay un aire de familia igual, digámoslo. Ya. ¿Qué vamos a escuchar de Diana?